Luego de una intensa labor de inteligencia militar y de la ejecución de 2 órdenes técnicas de investigación para combatir la producción y el trasiego de drogas, la Secretaría de la Defensa Nacional capturó a varios miembros de organizaciones delictivas que operaban en Baja California y en Chihuahua. En Tijuana fue detenido Gustavo N., relacionado con el cártel de los Beltrán Leiva, señalado como presunto líder de una célula de ese grupo criminal y con cargos judiciales ante autoridades de Estados Unidos por narcotráfico. También fueron detenidas 2 personas más afines al grupo de los Beltrán Leiva y otras 2 vinculadas al cártel del Pacífico. Además, las autoridades aseguraron 9 kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, 4 armas cortas, un arma larga, cartuchos de diversos calibres, 6 teléfonos celulares y 2 inmuebles, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones pertinentes y determinar la situación legal de los detenidos. La defensa señaló que la detención de Gustavo N., identificado como objetivo prioritario por el gobierno de México, representa un avance significativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De igual manera, en Chihuahua fueron detenidas 11 personas, entre ellas Roberto N., el número 2 del grupo criminal Cabrera Sarabia, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos. A los detenidos se les aseguraron artefactos explosivos, ametralladoras, 2 fusiles Barrett y un dron. Los Cabreras son una facción del cártel de Sinaloa que controla el cultivo de droga en Durango y Chihuahua, zona conocida como el Triángulo Dorado, y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficantes peligrosos hace 10 años. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Se fue Alejandro Gertz y con la llegada de Ernestina Godoy como virtual titular de la Fiscalía General de la República, han llegado a los principales puestos de la dependencia los funcionarios más cercanos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hay un cambio completo en los puestos más importantes de la Fiscalía. Han cambiado los equipos, pero no pueden dejar atrás los numerosos pendientes que dejó Gertz Manero y que están relacionados con graves casos de corrupción. El primero, el que aparentemente detonó la salida del fiscal, el caso de Raúl Rocha, este empresario regiomontano, dueño de la franquicia de Miss Universo y acusado de múltiples delitos: narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando de combustibles, en una trama que se liga con otros actores políticos muy importantes, políticos y económicos, y al que Gertz quiso convertir en testigo protegido. Esa decisión de Gertz, la filtración de ese expediente, fue lo que detonó también, después de un proceso muy largo de hartazgo presidencial y de los funcionarios del Gabinete de Seguridad con Gertz Manero, lo que detonó la salida del fiscal. El caso Rocha Cantú, acusado de delitos de narcotráfico, tráfico de armas y combustible robado, habría sido el punto de quiebre que provocó la salida de Alejandro Gertz Manero. Raúl Rocha Cantú es copropietario de la marca Miss Universo. En 2024 se convirtió en testigo colaborador luego de obtener un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República. Todo apunta a que este trato nunca fue consultado ni en Palacio Nacional ni en Palenque. Rocha Cantú enfrenta una investigación. Según la causa penal 495-2025, la red presuntamente operaba rutas de contrabando desde Guatemala hacia México, transportando hidrocarburos en pipas y camiones cisterna, para luego almacenarlos en instalaciones ubicadas en Querétaro. Daniel Roldán Morales, el Inge, era quien transfería las ganancias generadas por la venta de combustible ilícito a las cuentas de Rocha. El expediente añade que el empresario regiomontano operaba parte del combustible ilegal a través de sus propias estaciones de servicio, gasolineras registradas a su nombre o bajo empresas de su grupo, como Estación de Servicio Vaciofull, Servicio Delmcar y Soluciones Gasíferas del Sur, algunas con vínculos documentados en contratos con Pemex. En la trama, las investigaciones revelan un nexo entre la barredora de Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal de Rocha Cantú.
Ambas organizaciones utilizaban la misma compañía para facturar su combustible ilegal. El documento identifica a Rocha como la mente maestra dentro del grupo encabezado por Jacobo Reyes León, Jacob, y Jorge Alberts Ponce, Yori, y sostiene que su participación no fue tangencial ni financiera solamente, sino operativa y estratégica. Jacobo Reyes León tiene una empresa fachada llamada Ferropolymers, ubicada en Querétaro, en inmuebles como La Espuela, que en realidad son almacenes del combustible contrabandeado o robado al que arriban decenas de pipas. La empresa Tabasco Capital, una sociedad anónima dedicada a la importación, comercialización y transporte de petrolíferos, están en la mira de las autoridades por emitir facturas y simular operaciones para legalizar hidrocarburo de contrabando o robado. De acuerdo con su constancia fiscal, inició operaciones en 2019 y creció rápidamente hasta facturar millones de pesos de combustible. En este organigrama de la barredora de Hernán Bermúdez se identifica a uno de sus principales operadores, a Derly Michel Frías Morales, alias El Micho, quien se encarga del contrabando y robo de combustible para el grupo criminal. La empresa Tabasco Capital siguió operando para los ladrones de combustible, como revela el expediente de la Fiscalía General de la República, que se inició en 2024 contra Raúl Rocha Cantú y sus presuntos cómplices. La Fiscalía de la República detectó que la facturación y legalización del combustible la realiza la empresa Tabasco Capital. En cateos a inmuebles de la banda se hallaron documentos que involucran a Tabasco Capital. Bueno, esta trama de Raúl Rocha llega, como usted vio, a muchos ámbitos. Llega a muchos ámbitos y tiene relación con muchos personajes. Es un tema que hay que investigar y que no se puede quedar simplemente en que el señor lo convirtieron en testigo protegido como había decidido Gers. Hay que avanzar en estos casos. Y relacionado con Rocha están también todas las historias que aquí le hemos contado, le hemos informado sobre el contrabando de combustible y la operación en ella de dos sobrinos del almirante Rafael Ojeda, el ex secretario de la Marina. Una trama que va mucho más allá de los hasta ahora implicados, como hemos visto en el propio caso de Rocha, y que no ha podido ser erradicada. Apenas esta semana Pemex informó a la bolsa, lo tiene que informar, que a pesar de los esfuerzos realizados, aún continúa el contrabando de combustible afectando su operación y sus finanzas. Petróleos Mexicanos mantiene las luces de alerta ante la comunidad financiera internacional, luego de presentar un panorama complejo en su más reciente informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Fue a mediados de noviembre, no han producido mejoras sostenidas en los últimos años. En el reporte indica que las operaciones de la petrolera también están expuestas a riesgos derivados de actos delictivos como el robo, la desviación o la manipulación de nuestro petróleo crudo, gas natural y productos refinados en nuestra red de oleoductos, así como el robo de materiales y equipos. Estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos, como las tomas clandestinas de nuestros oleoductos y el comercio ilegal de hidrocarburos, como los que se introducen en el país mediante la evasión fiscal. Por si no fuera suficiente, se indica que estos actos criminales han provocado incendios, explosiones, daño a la propiedad y al medio ambiente, además de lesiones, pérdidas de vidas y de ingresos por los productos sustraídos. Todo eso ha provocado que Pemex enfrente un nivel elevado de deuda y presiones severas de liquidez que pueden comprometer su estabilidad financiera, además de afectar su capacidad de operar como negocio sin apoyo adicional del gobierno mexicano. Lo cierto es que Pemex sufre corrupción al más alto nivel, una característica del régimen morenista. Son casos escandalosos por los montos, los personajes implicados y por la impunidad. Es el cártel de Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador, involucró a la Marina, involucró al Ejército, a la Guardia Nacional, empresarios que pues algunos de ellos ya son testigos protegidos en Estados Unidos. O sea, realmente esto es algo muy grave lo que está pasando en México y pareciera que Morena no quiere discutirlo, o sea, no quiere llegar al fondo. En la Cuarta Transformación se concreta el robo del siglo.
la operación transnacional de contrabando de combustible desde Estados Unidos. Decenas de barcos arribaron a México con diésel, haciéndolo pasar por aditivo. Un golpe de 600,000 millones de pesos para el país. ¿Estimado de cuánto afecta? No, pues tenemos cifras, ¿no? Son 600 millones reportados, llevamos 16,000 millones querellados, 600,000 reportados, 16,000 querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones. La Marina, a la que Andrés Manuel López Obrador puso a vigilar los puertos y las aduanas, fue corrompida hasta sus cimientos. Los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, lideraron esta red, en la que participan agentes aduanales, importadoras, comercializadoras, transportistas, factureras y gasolineros. Pero solo hay 14 detenidos. Al amparo del morenismo, Tabasco se volvió el Edén del crimen organizado, la cuna de la barredora, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad Pública en la entidad. Detenido en septiembre pasado, guarda silencio sobre sus cómplices. El líder criminal fue designado como secretario por el entonces gobernador Adán Augusto López, pero el senador tabasqueño, primo hermano de ya saben quién, sigue intocable en su curul. La Red de Control de Delitos Financieros FinCEN, por sus siglas en inglés, detalló la operación de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo para contrabandear el petróleo crudo y gas. De acuerdo con el mapa que ve en pantalla, una vez que los cárteles roban el hidrocarburo, los depositan en tanques de almacenamiento en terrenos cerca de centros de distribución clave del sector energético, como Veracruz, Altamira y Monterrey. Los intermediarios en ambos países son clave en este proceso. Son quienes facilitan el envío y venta a pequeñas empresas estadounidenses que operan cerca de la frontera. Una vez en la Unión Americana, se factura y vende a otras compañías de petróleo y gas natural, así como a refinerías en ese país, incluso a Japón, India o África. La mejor manera de distribuirlo es en buques cisterna, debido a la capacidad de transportar 250,000 barriles. Debido a que los lubricantes industriales no están sujetos al IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios, el combustible es etiquetado así, para engañar a las autoridades y completar al contrabando de combustible. El negocio ilegal es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Y también está toda la vertiente política de estos casos. Y en esas tramas, todos los caminos llevan a Adán Augusto López, el líder de Morena en el Senado, y a los hijos del presidente López Obrador. En esos casos está la verdadera prueba de fuego para el nuevo equipo de la Fiscalía. Porque además, esta trama en la que está vinculado el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, se relaciona íntimamente con el narcotráfico y el contrabando de combustibles. También, como vimos, con el propio Raúl Rocha. Todas estas tramas, lo mismo que todas las de corrupción que se han presentado, hay investigaciones muy profundas, pero tienen un problema, han tenido un problema hasta ahora. Cuando se quiere ir hacia abajo se puede avanzar. Cuando se quiere subir hacia arriba, a quienes protegen y son cómplices en los puestos de poder político de esas tramas criminales, y ya hemos hablado mucho de Adán Augusto López en este sentido, las investigaciones se detienen. El verdadero desafío, lo que va a medir a la nueva Fiscalía General de la República, es que en esas tramas se pueda avanzar también hacia arriba. En el México de la Cuarta Transformación, la corrupción no se barre, se gestiona y se ignora con una sonrisa. La impunidad, lejos de desaparecer, prospera en el círculo más íntimo del régimen, mientras repiten que no son iguales. No somos iguales. Los rostros más visibles de la corrupción y enriquecimiento inexplicable son los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto. Mientras López Obrador pregonaba su lucha contra el huachicol en los ductos, Andy y su círculo cercano gestaron el más grave saqueo al Estado, el huachicol fiscal. Las pruebas ahí están. Documentos, denuncias formales e investigaciones periodísticas que exhiben la red de corrupción.
Todo bajo el blindaje cómplice e implacable de Palacio Nacional. La protección no es solo para los herederos de López Obrador, también para sus amigos. Adán Augusto López, su incondicional, su paisano, su hermano. Muy buen político, diplomático. Adán Augusto, es mi hermano. Adán Augusto López. Ni las 37 denuncias que hay contra él en la Fiscalía General de la República por el desvío de más de 700 millones de pesos cuando gobernó Tabasco. No es solo su inexplicable fortuna. La pudrición comenzó a salir cuando conocimos de los lazos criminales de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena, su brazo derecho, su secretario de Seguridad y líder del grupo criminal La Barredora, que sumió a Tabasco en una grave crisis de violencia. Él va para largo. Ese México que ustedes prácticamente habían sepultado. Ignorancia u omisión deliberada. Las pruebas, los datos ahí están. Tiene las manos en negocios ilegales usando prestanombres en México y Estados Unidos. Primero en el gobierno de Tabasco, luego en gobernación y ahora como coordinador de los senadores de Morena. Sienta la mesa empresarios y socios con gobernadores y funcionarios federales. Corrompe, soborna, usa su poder y sus influencias. En este entramado están los hermanos Fernando y Carlo Padilla Farfán, empresarios del Grupo COSEI. En videos que dio a conocer la senadora Lili Téllez, Carlo Padilla exhibe y presume los negocios al amparo de Adán Augusto López. On his campaign, this is Mr. That one's my brother. And I was taking a picture actually. He or the second award. I mean, that's the good thing that we have. Directly with me. I mean, take my phone and call. Grupo COSEI es un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción hospitalaria y servicios médicos como F Medical, Línea Médica del Sur, Aspen Construcciones y Astres Construcciones, entre otras. La red de corrupción y tráfico de influencias opera en por lo menos 15 de los 32 estados del país, la mayoría gobernados por Morena. En Chiapas pasó algo similar cuando gobernó Rutilio Escandón, por cierto, cuñado de Adán Augusto. Aquí un contrato público con fecha del 30 de marzo de 2023 con el consorcio inmobiliario y constructor Aspen, también de Grupo COSEI, por casi 150 millones de pesos. Adán Augusto ejerce su poder pasando sobre quien le estorba. Así ocurrió con el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Una llamada del entonces secretario de Gobernación bastaba para destrabar cualquier obstáculo. Okay, once we used to have a project in which we started just like having problems with the federal entity. I mean, it's Pemex. So now a national oil gas company. Okay, we used to have a project in the and there were another guys inside Pemex that one to stop that project for us and give it to someone else. All the main directors say, hey, stop doing that. Those are my guys. Stop what we're doing. That's my quarter. Just like that. La política de cero impunidad no es más que una burda máscara que mutó en una cínica licencia para delinquir, para aquellos que forman parte del círculo intocable del régimen. Y hay muchas investigaciones pendientes, pero una que es importantísima por toda la repercusión que tuvo el caso es la del asesinato de Carlos Manso, el popular alcalde de Uruapan, muerto hace poco más de un mes. Han caído ya los responsables materiales del crimen, eso es un buen paso, pero otros siguen prófugos y al día de hoy no tenemos ni a los autores intelectuales ni tampoco el móvil del asesinato. Mientras siguen las amenazas para otros integrantes del movimiento del sombrero, incluyendo la nueva alcaldesa de Uruapan, la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós.
fueron imágenes que conmovieron y lastimaron a toda la comunidad michoacana. Entre lágrimas, Grecia Quirós dejó flores en el sitio donde fue asesinado Carlos Manso, su esposo y exalcalde asesinado de Uruapan. A un mes del ataque, familiares y amigos lo recordaron con una ceremonia religiosa. Al terminar la misa, la alcaldesa visitó la Plaza de los Mártires, lugar donde ocurrió el homicidio de Manso el 1 de noviembre. La noche del sábado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, un joven de 17 años le disparó en varias ocasiones por órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. A un mes del ataque, ¿qué se sabe de las investigaciones? Hasta el momento, 9 personas han sido detenidas, entre ellas un presunto autor intelectual y un reclutador del joven que atentó contra el alcalde. De acuerdo a los videos, pues fue en 3 ocasiones que el menor, Víctor Manuel, hizo el intento de acercarse, hasta la 3ª vez que logró llegar y hacer los disparos. No fue un exmilitar, no fue un exmarino, no fue alguien preparado de mucha experiencia, fue un joven de 17 años que en su estado de la droga que tenía su cuerpo, pues logró burlar este círculo cercano de seguridad en estas ocasiones que les menciono, y aparte de que era el único que traía una capucha blanca y con las manos dentro de su sudadera. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el menor originario de Paracho. Se habría ausentado de su hogar una semana antes de cometer el crimen. Otros 2 implicados eran adolescentes. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera Uruapan-Paracho. Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban a al homicida. Y estas personas, ¿sí? Son los 2 que aparecieron en Capacuaro muertos, son los que participaron también en el homicidio. Entre las detenciones se encuentra Jaciel Antonio N., alias El Pelón, vinculado a proceso por extorsión agravada, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Quien también fue vinculado a proceso fue Jorge Armando N., alias El Licenciado, y los 7 escoltas del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. El presunto autor intelectual es señalado de homicidio y lesiones, en agravio de Manso y un civil más, mientras que los guardias de seguridad de homicidio calificado de comisión por omisión. Sin embargo, el que sigue prófugo es el coronel retirado José Manuel Jiménez, quien estaba a la cabeza del grupo de los 7 escoltas de Carlos Manso. A pesar de las investigaciones, sigue sin estar claro el motivo del ataque. En repetidas ocasiones, Carlos Tafoya, diputado local independiente por Uruapan, ha exigido que se identifique a los autores intelectuales del homicidio, asegurando que solo así habrá justicia para la familia de Manso. Bueno, ahí están los desafíos de la nueva Fiscalía General de la República, del nuevo equipo, que es un equipo capaz y que es un equipo que tiene posibilidades, si tiene voluntad política de hacerlo el gobierno federal, de avanzar en todos estos casos. Estos que les hemos nombrado son los casos paradigmáticos, los que marcarán, por lo menos en lo que ha sucedido hasta ahora, cómo se va a ejecutar la justicia desde ese ámbito tan importante que es la Fiscalía General de la República. Sé que para todo esto se habla en muchas ocasiones de la independencia de la Fiscalía y demás. Sí, está muy bien, pero la verdad es que nunca hemos tenido una Procuraduría o una Fiscalía independiente. Por supuesto que Gers Manero mucho menos lo fue. Tampoco lo será Ernestina Godoy. Pero pidamos por lo menos que sea una Fiscalía eficiente. Lo esperamos mañana 11 de la noche aquí en Todo Personal, como todos los días de lunes a viernes. Ya el lunes estará con nosotros
mi compañera Viviana Belsazo, que está haciendo unos cursos, unos seminarios fuera de México. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.